La otra vez me sorprendí porque en un programa de tele, con toda naturalidad, refiriéndose a la regulación y a la prohibición parcial de exportar carne acá de la Argentina, hablaban con toda naturalidad del cepo a la carne. Y se referían con cepo a la carne a la decisión del gobierno de frenar las exportaciones de carne por el subidón que pegó en el último año, pero especialmente en lo que va de este 2021, la carne vacuna en el mostrador. La decisión fue drástica, es cierto. En un primer mes, durante el mes de mayo, no dio los resultados esperados. Incluso aumentó el precio de la carne en ese mes, aumentó tanto el precio del ganado en pie como el precio de la carne en el mostrador, 6% dijo el Centro de Industria de la Carne de la República Argentina. Pero después esa medida terminó haciendo bajar el precio de la hacienda en pie. Este fin de semana, por primera vez, aparecieron carteles en la carnicería que yo no veía, no les miento, no veía desde casi cuando tenía 20. Los carteles decían, bajó la carne. Bajó la carne. Y bueno, esta novedad que así como cuando sube aparece en todos los diarios, cuando baja no aparece, es lógico, porque la construcción de la noticia es así. El avión que es noticia es el que se cae, ¿no? El que llega a buen puerto. Y tampoco uno va a andar, chupando las medias a nadie por una movida puntual en el marco de un montón de cosas horribles que nos pasan en el bolsillo a los argentinos. Ahora, ¿ustedes lo vieron en algún lado? ¿Ustedes vieron alguna nota? ¿Ustedes escucharon a alguien en algún canal, en alguna radio, hablar de que este fin de semana bajó la carne? No importa, no es una discusión sobre medios, es una discusión sobre cómo funciona la sociedad y cómo nos identificamos con valores y con intereses que no son los nuestros. Cosa que a mí me pone loco, porque cuando veo a alguien defender un interés que lo ataca directamente, digo, che, pará, ¿qué le hicieron a esta persona? ¿De qué le llenaron la cabeza? ¿Cómo puede ser que esté haciendo esto? Bueno, mi carnicero recibía la media res a 480, 490 mangos. Esta mañana lo llamé. Bajó a 4.20 el kilo de media res en gancho, que él después convierte en todos los cortes que se venden en la carnicería. Ahora él bajó entre 20 y 30 mangos el corte al público este fin de semana. Otros bajaron un cachito más, bajaron entre 30 y 50 mangos cada corte, y ahí empezó a verse el impacto en el consumo. En mi barrio no cambió tanto, porque es un barrio de bastante clase media acomodada, donde quizás no les cambia que cueste 600 mangos o 650 el kilo de asado. Pero la verdad que cambia. A muchas familias que están contando el mango, pero al grosso, al límite, les cambia muchísimo que la carne, una carne para guiso, cueste 300 en vez de 350. O 350 en vez de 400. Y en esos barrios, porque después llamé a otro carnicero, a uno de San Fernando, y me decía, mira, a mí sí se me notó. A mí me habían dejado de venir un montón de familias, de clientes, y cuando puse el cartel bajó la carne la semana pasada, a fines de la semana pasada, volvió gente que había dejado de venir. Y esto no lo dice nadie. Ni los economistas del gobierno lo dicen, porque están en el equipo económico tan peleados entre sí que ni siquiera salen a defender lo que hace el otro. Y yo tampoco estoy diciendo que esto sea la solución eterna para todos los problemas argentinos, para nada, en absoluto. Después de hablar con mi carniza y de hablar con el carniza de San Fernando, llamé a un amigo de un amigo que vive en Suipacha. Es consignatario de Hacienda, de asado, mira cómo lo miro yo. Es consignatario de Hacienda. Amigo de Nachito, de nuestro productor comercial. Y es muy interesante porque fíjate cómo lo ven desde el otro extremo de la cadena. Él me decía, la vaca vieja le llaman ellos, gerontofobia, no, es una cosa de la industria, ¿no? La vaca vieja, que acá no se come, que es la que le vendíamos a China, se llegó a vender a 120 pesos el kilo vivo. El otro día en un remate me decía, no la pude vender ni a 50 mangos, la mandaron de vuelta para el campo, a 50 mangos el kilo. ¿Por qué? Porque no se puede exportar, porque los frigoríficos estaban haciendo esa avivada, ese negocio fácil, rápido de exportar esa carne vieja a China, pero que a su vez generaron el impacto que hizo subirnos la carne a nosotros.
Bueno, dejaron de comprar. Como está prohibido exportar, dejaron de comprar. Dice este pibe consignatario que esa carne, consignatario segunda generación, ¿vieron cómo es este negocio, no? Dice que esa carne es tan mala que si entras a la carnicería y la ves, no entras más. Pero entonces, ¿por qué la suba de esa vaca de conserva arrastró al novillo, al novillito, a la vaquillona y a todo lo que sí consumimos nosotros acá en Argentina? Y ahí entra la política pública. La política pública tiene que hacer equilibrio en este conflicto, que siempre la economía es conflicto. Tiene que hacer equilibrio para que en un país que ama la carne como amamos nosotros, en un país donde el 10-15% del consumo de una familia se explica por la carne, bueno, tengamos carne para comer y la gente no se tenga que pasar al cerdo o al pollo, cosa que hace ya un montón de gente y que viene haciendo los últimos 20 años, por necesidad. O peor, que dejen de comer proteína animal y se pasen, no sé, a la carne de soja, que se vende por 200 mangos en muchas ferias del conurbano. Y que no es por salud que la comen los pobres, es porque no pueden comprar la otra. Ahora, ¿a quiénes le hablan, más allá de la política pública, que, como digo, tiene que equilibrar, tiene que hacer que el consignatario y el productor en el largo plazo produzcan hacienda, pero que a la vez el precio al público acá sea asequible para la población? Bueno, esa discusión nadie la da. Los medios que hacen hablan de cepo a la carne. Es increíble, porque ¿a quiénes le hablan los medios que hablan de cepo a la carne? Los columnistas, acá también, no me voy a hacer el boludo. ¿A quién le hablan cuando hablan de cepo a la carne, refiriéndose a la prohibición temporaria de exportar que fijó el gobierno después de meses de disparada de los precios en mostrador, que dejaron a mucha gente sin carne? Que dejaron a muchos pibes, a muchas familias, de los cuales después se llenan la boca hablando, No, que la pobreza infantil, que casi 6 de cada 10 chicos, yo quiero que esos 6 de cada 10 chicos coman carne, Después vemos, yo quiero que algo de carne coman para que después, cuando podamos equilibrar el barco, puedan ir a la escuela con toda su capacidad cognitiva entera, que tengan proteína, que tengan vitamina, que tengan todo. Lo mismo con el cepo a los vuelos. Porque claro, aquel cepo al dólar pegó tanto, el cepo al dólar de cuando empezó el control de cambios, que ya hoy los economistas del propio gobierno hablan de cepo al dólar. Y dicen, como dijo Cecilia Todesca este fin de semana, el cepo al dólar va a seguir para siempre. El cepo era un instrumento de tortura, era esa cosa de madera donde te ponían para torturarte en la plaza pública con las manos engrilladas y la cabeza también. Entonces algunos los dejaban morir ahí, otros los lapidaban. Era una mierda el cepo, obviamente. Y el cepo al dólar se instaló como la expresión de la prohibición de comprar dólares acá en Argentina. Claro, lo que pasa es que acá en Argentina hay como un 10% de la población que compra dólares, incluso más en momentos de crisis. Ahora, ¿cuántos son los que volaron al exterior en este último mes? Los que se fueron de turismo y ahora se quedaron afuera por este cambio de 2.000 a 600 personas que entran por día. Ayer los leía a Beatriz Sarlo, a Jorge Fontevecchia, por decir dos personas que jamás podrían ser señaladas como kirchneristas. Y Fontevecchia se preguntaba, ¿varados o turistas? ¿Qué son? ¿Qué historia nos están contando cuando hablan de los pobrecitos que van a tardar 5 meses en volver a Argentina? Cosa que además es mentira, porque se van a organizar para traerlos. ¿De qué nos hablan cuando nos dicen cepo a los vuelos? ¿Cuánta gente es la que se quedó afuera del país? Más o menos 45.000 personas estiman en migraciones. Menos que una cancha de fútbol llena. Ahora, ¿quiénes son los que se joden en caso de que esas 45.000 personas traigan la variante Delta? Todos nosotros. Nos jodemos 45 millones de personas. Entonces, ese 0,001% que está varado, ¿y qué querés que te diga? A mí me parece que prima el otro interés. Yo ya lo dije la semana pasada, lo dije hace un montón. Ahora, el fin de semana me di cuenta de que lo piensan muchos más. Y no el gobierno, porque agrietar esto también de vuelta es empobrecerlo, es enchotecerlo. Acá de nuevo, ¿a quiénes le hablan? ¿Le hablan solamente a esos que se quedaron varados en Miami? Porque la propia Beatriz Sarlo ayer decía, nos ocupamos de los que regresan de Miami. Las autoridades sanitarias están preocupadas por los posibles contagios del regreso. ¿Y qué escena pone Beatriz Sarlo ahí? Muy provocadora, como siempre. La señora llega a la casa, tira las valijas y, como somos muy democráticos, saluda efusivamente a la otra señora que no se fue, porque para el servicio doméstico no hay viajes al exterior. Y tiene razón Beatriz. Así fue como se transmitió al principio el coronavirus cuando empezó. Primero fueron, ¿se acuerdan? Los ricos, los que se podían ir al exterior.
y después hizo estragos, por supuesto, entre los más pobres, que son los que tienen las comorbilidades, la diabetes, son los que no pudieron comer carne cuando eran chicos, cuando eran jóvenes. Bueno, ese desequilibrio es el que se manifiesta en estos cepos de los que tanto se habla. Hay cepas de la enfermedad que pueden amenazarnos, y esos cepos que dicen que nos fijan son los que están tratando de protegernos de esas cepas. No son un instrumento de tortura. Tampoco lo es el bloqueo de exportaciones por un tiempo a quienes hacen un negocio y a quienes sí hay que estimular para que produzcan más carne. Pero carne primero se tiene que comer acá.